Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a continuar a estudiar lo que es la teoría de la Constitución. En este capítulo, espérense. Ay, ya, a ver. Dentro de este capítulo vamos a ver sobre lo que es fundamentos constitucionales y la organización del poder del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que, tenemos que tener en claro sobre lo que son los principios de aplicación de los derechos en la Constitución ecuatoriana desde un punto de la doctrina y la jurisprudencia existente eh, sobre y los poderes del Estado en la Constitución de nuestra República del Ecuador, ¿verdad? Ahora bien, hablando de los principios de la aplicación de los derechos de en la Constitución ecuatoriana, vamos a conocer en sí cuáles son los principios como normas jurídicas, los principios de aplicación y los derechos de la Constitución de la República del Ecuador. El objetivo de de esta clase va a ser que es proporcionar, es decir, a usted un conocimiento profundo de los principios fundamentales que rigen en sí la aplicación de los derechos en la Constitución de la República del Ecuador, mediante que un análisis que combine tanto la doctrina como la jurisprudencia, ¿verdad? Estamos hablando ahora bien, la Constitución de la República del Ecuador, desde la última reforma del año 2008, establece un enfoque integral en donde permite salvaguardar los derechos humanos promoviendo así la dignidad, mayor justicia y la igualdad. ¿A través de qué? A través del órgano superior, que en este caso es la Corte Constitucional, que interpreta y aplica estos derechos a diferentes casos reales, brindando así, brindando así ese ejemplo en tomando leyes, creando nuevas normativas o nuevas leyes eh, que protegen así la vida cotidiana. En este sentido estamos hablando esa convivencia en armonía real de los ciudadanos y no ciudadanos ecuatorianos, es decir, del ser humano como tal, buscando en sí, buscando así que a ustedes como estudiantes comprendan lo que son las reglas y las decisiones judiciales que enmarcan dentro del territorio ecuatoriano, siempre como normativa principal de esta Constitución del año 2008 siempre es proteger los derechos de las personas, no importando de qué nacionalidad tú vengas, no importando. Siempre se protege es tu individualidad como persona, fomentando así que una mejor comprensión crítica de la teoría jurídica y la aplicación práctica dentro del contexto ecuatoriano, ¿verdad? Veamos, veamos sobre los principios como normas jurídicas, ¿verdad? Principios como normas jurídicas podemos decir que sirven como base para la creación y la aplicación de reglas jurídicas, es decir, representan postulados generales y abstractos que permiten sustentar el orden normativo. Pero hay que definir claramente lo que es un principio y lo que es una regla. El principio, es decir, tienen una estructura abierta e indeterminada, lo que permite ser aplicados en diferentes contextos. Es algo muy exclusivo, muy propio.
Y las reglas son normas más específicas como una regla, como una estructura más rígida en donde la verificación de una condición genera consecuencias jurídicas. Claro, una acción va a tener una reacción jurídica, es decir, un comportamiento ciudadano o un comportamiento humano va a generar una reacción jurídica, ¿verdad? Ya, entonces, debes de tú como persona controlar tus acciones para evitar recaer en una acción jurídica. Recuerda eso. Características básicas de lo que son los principios jurídicos dentro de la normativa ecuatoriana. Es que una de las características más distintivas de los principios jurídicos es su indeterminación. Es decir, lo que significa es que no tienen consecuencias jurídicas predeterminadas ni reglas específicas de aplicación. Esto que le permite ser interpretada de acuerdo con las circunstancias del caso, ¿verdad? Del caso en concreto, a diferencia de las reglas, que son más rígidas y claras en su aplicación. Los principios deben de ser siempre ajustados y contextualizados por los jueces y otros operadores jurídicos para resolver casos particulares. Siempre dentro de los principios jurídicos se hablan en un lenguaje general. Ya lo específico lo adapta el profesional del derecho de acuerdo a sus competencias judiciales y de acuerdo al organismo judicial en el que ejerce su labor jurídica. Por ejemplo, un juez, por ejemplo, un fiscal, por ejemplo, cuando estás dentro de la Defensoría del Pueblo, el auxiliar jurídico, ¿verdad? Entonces, todo es de acuerdo en donde tú te encuentres solicitando un amparo de derecho. Incluso cuando estás dentro de un problema que estamos hablando de corte de gobiernos autónomos, dentro del municipio, una regla, una normativa, algo, un principio general que te permita solicitar a tu alcalde el libre ejercicio del cumplimiento de un derecho que te ampara a ti. Por ejemplo, que tú necesites tener vías adecuadas para poder sacar tu producción agrícola, ¿verdad? Para poder al darle soberanía alimentaria a tu pueblo, ¿verdad? ¿A través de qué? De tu servicio, lo que es la generación de producción agrícola, para citar. La flexibilidad que los que poseen estos principios les permiten ser adaptadas a una amplia variedad de situaciones. Es decir, que los convierte en herramientas esenciales para que haya una justicia dentro del sistema legal. En lugar de aplicar una norma de manera muy mecánica, es decir, que se busca es la interpretación que se considere que se considere lo más adaptado o como quien dice, que se complemente dentro del caso en particular, equilibrando así los diferentes intereses que se puedan darse dentro del proceso jurídico. Es decir, eh, un principio general, tú lo puedes asociar a un problema familiar, ¿verdad? O a un proceso penal o a un proceso administrativo. Pero siempre recuerda que siempre respetando la integridad del ser humano, la integridad de, en este caso dentro del territorio ecuatoriano, todo el entorno de la naturaleza, ¿ya? Entonces, más o menos así, es un juego de amparos de derechos, ¿ya? La aplicación e interpretación de los principios, por ejemplo, la libertad de expresión es un principio fundamental, pero puede ser limitado cuando entra en conflicto ¿con quién?
con el derecho al honor o la reputación de una persona. Si bien es cierto, podemos expresar lo bueno y lo malo de un poder, poder político existente dentro de nuestro territorio Ecuador, del Ecuador, exigir nuestros derechos, pero también debemos de ser responsables de nuestra participación ciudadana para que este derecho poderlo exigir en debida forma, sin llegar a un agravio, a un insulto, sin llegar a una agresión al mandatario de turno, ¿verdad? Si nosotros nos comportamos en buenos términos, cualquier político que esté al mando dentro del territorio ecuatoriano puede tener esa accesibilidad a escucharlo, ya, porque usted demuestra participación e interés en que su derecho vulnerado eh, sea socializado y tome autonomía de parte del Poder Judicial o Poder Gubernamental. La libertad de expresión, este principio requiere siempre equilibrar derechos y buscar la solución que respete a ambos, tanto al ciudadano común como al que se encuentra dentro del poder político, dentro del Estado, ¿verdad? O dentro del poder comunicacional dentro de nuestro Estado, ¿ya? Por ejemplo, también podemos decir que la interpretación de los principios depende del contexto y las circunstancias de cada caso. Tenemos que analizar lo que exige una resolución de manera equitativa y ajustada siempre a la realidad social y a la jurídica. Debemos de considerar y recordar que estos principios son herramientas jurídicas fundamentales, que a pesar de su flexibilidad e indeterminación, son, son cruciales ¿para qué? Para garantizar la justicia en un sistema legal, permitiendo así que soluciones adaptadas a una diversidad de situaciones jurídicas y sociales, ¿verdad? Eh, Vamos a entender un poco lo que es normativa sustantiva versus esas adjetivas y la relación con los principios de aplicación. Por ejemplo, tenemos que es una norma sustantiva son aquellas que establecen derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos. Qué nos dice la Constitución del año 2008? Son aquellas que regulan los derechos básicos como la igualdad, la libertad, el acceso a la salud y demás. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, ¿verdad? Ahora, si hablamos de normas adjetivas, son las que regulan los procedimientos y los mecanismos para hacer efectivos estos derechos. Es decir, establecen los procedimientos legales para garantizar el ejercicio oportuno de estos derechos. Por ejemplo, así, el proceso judicial para acceder a la justicia, como el recurso de amparo, como un recurso de amparo. Es decir, cómo el sistema judicial te permite a ti como ciudadano o como persona solicitar un derecho vulnerado, pudiendo pasar por las diferentes etapas cuando, si en primera instancia no te sale o tu derecho no es amparado. Tú tienes diferentes escalas en donde puedes acudir a una a un juzgado superior a seguir luchando por ese derecho, porque puede ser que a criterio del primer juez que te atendió dentro de tu proceso judicial, para ese juez no le
no le resultó factible lo que exigías tú. Entonces tú te vas, si estás en primera sala, te puedes ir, de ahí puedes solicitar a la Corte Provincial. Entonces ahí un nuevo juez te va a atender tu caso, va a analizarlo, si es competente a su criterio, lo va a resolver. Caso contrario, tú tienes que de nuevo seguir escalando a la Corte Nacional y hablamos de la Corte Constitucional, ¿verdad? Y cuando ya no, tu derecho ya es transgredido con todos los derechos o con todos los procesos judiciales internos de nuestro territorio ecuatoriano, pues lógicamente que se puede acudir a un derecho internacional, ¿verdad? Entonces de ahí podemos decir que nace los diferentes procesos judiciales internacionales y casos relevantes que han habido en donde el Estado ecuatoriano pues tiene que justificar por qué no se ha justificar en legal y en debida forma por qué a ti como persona no se te ha atendido o determinar si ha habido un fallo judicial a lo largo de todo ese proceso, ¿verdad? Así tenemos otro principio, el principio de aplicación. Es decir, son aquellas normas que guían a la interpretación y la aplicación de los derechos establecidos dentro de nuestra Constitución. Es decir, son claves, estos principios de aplicación son claves para que, para la correcta implementación de los derechos y su ejercicio efectivo, ajustándose a cada contexto. Un ejemplo de lo que es principios de aplicación, el principio de proporcionalidad y racionalidad al momento de interpretar los derechos constitucionales dentro del proceso que estás llevando. Veamos sobre lo que son los poderes del Estado en nuestra Constitución. Que estamos hablando que nuestra Constitución ya del año 2008 se habla del Estado constitucional de derecho y de justicia y la división de poderes del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, el objetivo ahora es analizar y comprender estos fundamentos constitucionales que permiten en sí sustentar la organización y la distribución de los diferentes poderes del Estado, de la Constitución de la República del Ecuador, incluyendo así que tenemos necesario que estudiar y analizar cómo se estructura, cómo se delimita el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial. También lo que es la justicia indígena, los procesos electorales, los principios, los procesos de transparencia y control social, ¿verdad? Así como los principios de separación de los poderes para garantizar de manera oportuna y efectiva que cada uno de estos sistemas tengan un poder y un poder jurídico coherente con los derechos inherentes dentro del ciudadano y la naturaleza, ¿verdad? Eh, Podemos decir ahora bien que nuestra Constitución de la República del Ecuador, vigente, la del año 2008, establece así que el Estado ecuatoriano constitucional de derecho es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Es decir, es un concepto que va mucho más allá de lo tradicional, que solamente es un Estado de derecho. Este su enfoque subraya así la importancia de la protección y promoción activa ¿de qué? De los derechos humanos y sociales, poniendo así énfasis en que en la justicia social, en la dignidad humana y la igualdad, siempre, en lugar de solo limitarse a la aplicación de normas legales.
Este modelo busca garantizar siempre el ejercicio pleno. Recuerden, el ejercicio pleno de derechos fundamentales, ¿a quiénes? A los ciudadanos, promoviendo así que el sistema jurídico siempre favorezca al bienestar colectivo y una oportuna equidad entre las diferentes individuos o el ser humano o las personas. Ya, es decir, esta transformación implica un compromiso con los derechos, un compromiso con los derechos sociales, lo cual los cuales los principios constitucionales eh, permiten amparar derechos, recordando que siempre se debe de plantear retos tanto en la implementación al sistema jurídico, siempre le plantea nuevos retos y estar actualizados y siempre amparar al ser humano en sí, para que las normas, la norma constitucional y las diferentes leyes estatales vigentes eh, y en la práctica sea de manera efectiva dentro de las diferentes decisiones judiciales y respetando las políticas públicas existentes, ¿verdad? Amparando siempre los derechos del ser humano. Ahora bien, ¿qué es un Estado constitucional de derecho y de justicia? Esta terminología o esta expresión es muy utilizado dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Eh, es lo que hace que nosotros podamos decir que es algo que nos distingue, ya, de decir un Estado de derecho, pues busca reflejar que nuestra Constitución sea un modelo estatal en donde siempre está basado en principios claves como la constitucionalidad, los derechos y la justicia. ¿A quiénes? A las personas como individuo, como ser humano y a la naturaleza, a los diferentes sistemas administrativos, tanto de las entidades públicas del Estado como a las entidades privadas, ¿verdad? Es decir, que la constitucionalidad abarca tanto abarca la dimensión formal, es decir, las normas producidas conforme a la Constitución, como material, incluyendo así los derechos fundamentales, individuales y sociales, siempre unidos de la mano, siempre. Constitución y las diferentes normas que permiten que haya un mejor control de participación, de convivencia entre las personas, ¿verdad? Garantizando siempre la igualdad de oportunidades y la prohibición y la erradicación de la discriminación, cuyo principal objetivo siempre es crear un sistema jurídico que promueva siempre una justicia social y protegiendo siempre los derechos inherentes de las personas y de la naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, el Ecuador está eh, seccionado o amparado en estos elementos principales que permiten que haya un mejor control del sistema judicial. Hablemos de los elementos fundamentales del Estado constitucional dentro del territorio ecuatoriano. El Estado de Derecho tendemos a tener en claro que se basa en dos pilares fundamentales, claves, como es
la pluralidad jurídica y la centralidad de los derechos fundamentales, en donde la pluralidad jurídica reconoce los diferentes fuentes del derecho. Estamos hablando de la ley, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios constitucionales, promoviendo siempre un enfoque que va, que es más flexible y dinámico, tanto en la creación y la aplicación de normas. Recordando como lo que habíamos hablado anteriormente, eh, la, la, la pirámide de cáncer, todo va en secuencia y todo va relacionado, tanto descendentemente como ascendentemente. Y por otra parte, la centralidad de los derechos fundamentales establece que el propósito primordial de nuestro Estado ecuatoriano que permite garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos, orientando a todas las instituciones estatales, públicas y privadas y sus diferentes estructuras hacia el fin propio de la Constitución, ya que es amparar los derechos de las personas y de la naturaleza. Es decir, que la Constitución no solamente regula el funcionamiento del Estado, sino que obliga a todas sus ramas a garantizar la plena efectividad de los derechos humanos eh, en esa convivencia humana, ¿verdad? En esa convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo está dividido el poder dentro de nuestro Estado ecuatoriano? Un ratito, espérense. La división del poder del Estado ecuatoriano está basada en qué? En el principio básico como el de Montesquieu. Estamos hablando en donde que busca que evitar la concentración de poder y garantizar así un sistema político más equitativo, más equilibrado, más apegado al cuidado del ser humano y a esa convivencia que en armonía que debe de existir. Se estructura este, en tres, en tres poderes principales, ¿verdad? O tres ramas que siempre van a estar complementadas. Por ejemplo, el poder legislativo encargado para crear y promulgar leyes, ¿verdad? El poder ejecutivo es aquel responsable de que de implementar y cumplir la ley. Y el poder judicial es aquel que interpreta y aplica la ley. Ya, siempre estos tres van de la mano. Ninguno puede, o sea, todos trabajan de manera independiente, pero siempre relacionados. Ya, este modelo asegura que una estabilidad política y el respeto al Estado de derecho ya mencionado anteriormente y a la protección de los derechos humanos, implementando así eh, un sistema jurídico funcional, equitativo y que ampara todos los derechos del ser humano, ya evitando así el abuso de poder de ciertos, podamos decir, de ciertos magistrados o de quien está dentro del poder, ¿verdad? Entonces, desde, desde la creación de la Constitución del 2008, el poder del Estado está dividido en cinco funciones principales, como ya recordemos siempre, que es el poder
legislativo, el ejecutivo, judicial, los tres tradicionales principales, pero también ya para el año, en esta normativa de la Constitución de los 2008 se incrementó lo que es la justicia indígena, la de transparencia y control social y la electoral. ¿Qué es con estas nuevas competencias judiciales o funciones judiciales? ¿Qué es lo que permite? Evitar que haya una concentración del poder, es decir, hay una mejor gestión política y administrativa del Estado ecuatoriano, garantizando así que la democracia y promoviendo la justicia, siempre con la participación ciudadana. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos esa facultad y ese amparo de que podemos exigir y promover nuevas políticas que nos beneficien a nosotros como personas y que beneficien siempre a la naturaleza, ¿verdad? Recordemos que cada función tiene atribuciones específicas para garantizar que el sistema judicial, el sistema democrático, sea eficiente y transparente, ¿verdad? Entonces, por decir, la función legislativa dentro del territorio ecuatoriano es aquella que está encargada de que a través de la Asamblea Nacional es la encargada siempre de dictar las leyes, de fiscalizar el ejercicio, el ejercicio de las diferentes funciones del Estado y reformar en caso fortuito, siempre en apego a los derechos humanos, reformar la Constitución, ¿verdad? La función legislativa está compuesta por asambleístas elegidos por voto, recuerden, por voto popular y tiene un mandato de 4 años. Quienes estén dentro del poder en este caso, los asambleístas, ¿verdad? El poder ejecutivo dentro del territorio ecuatoriano está encabezado por el presidente de la República, que es el principal responsable de la administración y la representación del Estado ecuatoriano, ¿ya? Así también el vicepresidente que actúa de manera sustitutiva del presidente en caso de su ausencia por alguna circunstancia política o de transición de poder, de transición ejecutiva o alguna ordenanza ejecutiva, o porque se comprueba que el presidente se encuentra en incapacidad de gobernar al Estado ecuatoriano. Entonces, ahí entra visiblemente el vicepresidente. Pero, no por aquello, él deja de siempre estar pendiente de que se puedan seguir administrando correctamente lo planificado, como esto como quien dice, lo que se ha prometido dentro de las campañas electorales, es decir, el proyecto presentado a los ecuatorianos se ejecute, ¿verdad? El vicepresidente siempre tiene que ir en armonía con el presidente para que lo proyectado durante el poder de los 4 años que tiene vigencia se ejecute a cabalidad, ¿verdad? Y aunque haya, por ejemplo, cuando hay elecciones dentro del territorio ecuatoriano, todos los presidentes, vicepresidentes presentan un proyecto, un plan estratégico de administración, pero hay que ser realista. Muchos de los proyectos tienen que enfrentar lo, lo no planificado, por ejemplo, los desastres naturales. Entonces, muy a pesar de haber planificado algo,
Si hay un desastre natural, el presidente y el vicepresidente tienen que tomar las decisiones oportunas, aunque se atrase un poco el proyecto presentado a la ciudadanía, pero primero debe de enfocarse a qué, a rescatar, proteger y cuidar a los quienes habitan dentro del territorio ecuatoriano, ¿verdad? Porque los desastres naturales no es por conceptos de convivencia de las diferentes personas. Es algo, no es algo que no depende de las personas, es algo del sistema, por ejemplo, lo que llamaríamos nosotros una voluntad o una decisión de Dios, ¿verdad? Entonces, tiene el presidente y el vicepresidente con todo su gabinete parlamentarios toman decisión y ejecuciones en los diferentes, que en este caso acá en Ecuador se le llama lo que son a través de los diferentes GAC, enfrentar problemas emergentes como los desastres naturales. Pero cuando no tiene, el Ecuador no tiene no se le presenta un desastre natural, lógicamente que sí tiene que cumplir con sus ciudadanos lo prometido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la otra, ya hablamos del poder legislativo, el poder ejecutivo. Ahora hablemos sobre la función judicial dentro del Ecuador. Es aquella responsable de qué? De impartir justicia a través de los diferentes órganos, incluyendo el Consejo de la Judicatura, que es la que supervisa y administra el sistema judicial. Además, como les había hablado en el video anterior sobre la justicia indígena, en donde permite a las diferentes comunidades resolver los conflictos bajo sus propias normas, ¿ya? Las comunidades indígenas actualmente todavía mantienen esa autonomía de tener normas, por decir, no son normas jurídicas, pero sí son normas que, de convivencia que permiten digamos así, un mayor respeto entre ellos. Ya son normas como más tradicionales que surgen efecto. Un buen ejemplo, por decirlo así. Ahora hablemos sobre la función de transparencia y control social. Es aquella, recordemos que es aquella que supervisa la gestión pública, promoviendo así que la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. Lo más complicado que puede existir dentro de la política, no solamente del Estado ecuatoriano, sino de cualquier sistema político de cualquier estado, de todos los países. La corrupción es un grave problema. Ya, porque los recursos económicos no son distribuidos como deben de ser, a donde deberían de ir, ¿ya? Y se abusan de estar dentro del poder para un beneficio personal. Está compuesta, recordemos que esta función de transparencia y control social está compuesta por quienes, por entidades como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que promueve la rendición de cuentas a los diferentes entes del Estado ecuatoriano. ¿Para qué? Para que el dinero que el presidente y vicepresidente socializa en préstamos internacionales sean invertidos de manera correcta en las diferentes obras en territorio, ¿verdad? Que no, ese dinero no sea desviado a otra actividad incoherente o a otro beneficio personal, sino que sea siempre en beneficio social, de manera directa en el momento que termina una obra y empieza a funcionar. Por ejemplo, creando nuevos hospitales, nuevos centros de salud, que la medicina que se haya comprado llegue a los diferentes puntos de las farmacias estatales.
que el sistema de educación se creen nuevas escuelas con tecnología a la vanguardia, que se creen este, a través de las prefecturas, se aperturen nuevas avenidas que permiten una mayor circulación de la producción agrícola, producción, una mejor, el comercio, no solamente interino dentro del territorio ecuatoriano, sino que también estamos hablando terrestre, a nivel de llevar mercadería a los países cercanos como Colombia, como Perú, este, para que haya una mejor economía dentro del Ecuador y así, mucho más. Entonces, eso básicamente es lo que en esta ocasión hemos aprendido, cómo está estructurada nuestro sistema constitucional, tanto en cómo nuestra constitución controla y vela que los diferentes órganos que participativos dentro del Poder Judicial tienen una función específica y que debe de siempre amparar los derechos por y para las personas, independientemente si eres ciudadano ecuatoriano o no, porque Ecuador es un país inclusivo. Ecuador es un país inclusivo que no hay una, hasta en la actualidad, no hay este, no hay ese como en otros países que hay una limitación o hay que para entrar al Estado ecuatoriano tienes que cumplir ciertos requisitos y que tienes que ser de estas características, debes de venir a cumplir ciertas acciones. No hay ninguna limitante. Llegar a Ecuador es fácil, pero depende de ti como persona, ser una persona, demostrar que eres una persona de bien, que vas a aportar al Estado ecuatoriano para que lleves esa armonía convivencial con los propios ecuatorianos y con otros hermanos de otros países, ¿verdad? Entonces, ahí está ahí está el secreto, que aunque tú no seas ecuatoriano de nacionalidad, pero puedes venir acá a Ecuador y tienes la libertad de vivir aquí respetando los derechos propios de nuestro país, respetando la integridad de las personas, de la naturaleza. Y créeme, lo que Ecuador siempre va a ser agradecido si tú eres de otro país y vienes a dar lo mejor de ti como persona, pues siempre serás bienvenido. Bueno, espero que les haya agradado a conocer un poco más de la constitución de nuestro estado ecuatoriano y nos veremos en el siguiente bloque donde vamos a conocer más de la constitución. Gracias.